Cuando la fe se reduce en tu vida y se reduce a una tabla, ¿qué haces? Te bendecimos en esta noche y quiero tirarte una tabla para que te puedas agarrar, para que te puedas flotar, para que puedas llegar a un sitio, porque tal vez esta noche no puedes dormir, esta noche simplemente estás naufragando en el mar del insomnio, pero yo quiero que tú sepas que a veces lo que necesitamos es una sola tabla para poder flotar. Este es el Pastor Iván de la Iglesia Fuente de Agua de Luquillo. Te bendigo en esta hora, declarando y creyendo que la gloria postrera de tu casa será mayor que la primera. Que hay noches en las que la vida nos deja sin barco, nos deja sin un vehículo para llegar al otro lado, nos deja sin vela, sin fuerza. ¿Sabes? No queda nada, simplemente no queda nada, excepto una tabla. Algo pequeñito para agarrarnos y no hundirnos. ¿Te habrá pasado? Tal vez esa es la circunstancia tuya esta noche. Hay un pasaje en Hechos capítulo 27, de versos 42 y 44, donde encontramos al apóstol Pablo. Y quiero leer unas palabras, quiero leer del verso 41 al 44. Dice: cortando pues las anclas, las dejaron en el mar, porque ellas habían naufragado. El barco estaba naufragando. Largando también las amarras del timón, enfilaron hacia la playa. Pero dando en un lugar de 2 aguas, hicieron encallar la nave. Y la proa hincada quedó inmóvil y la popa se abría con la violencia del mar. En otras palabras, estaban varados en medio del mar, en el barco. Habían 260 y pico de personas. Había un terror allí y ellos estaban encallados. Y los soldados acordaron matar a los presos, dentro de los cuales estaba Pablo, para que ninguno se fugase nadando. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, el centurión les impidió este intento y mandó que los que pudiesen nadar se echaran los primeros y saliesen a tierra, y los demás parte en tablas, parte en cosas de la nave. Y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Pablo iba en camino a Roma para predicar. Se formó una tormenta furiosa. Él había advertido: no es buena idea que hagan esto, pero sin embargo ocurrió lo inesperado, una tormenta, un naufragio inesperado, como podemos ver en el pasaje que acabo de leer. Y los soldados querían matarlo antes de que escaparan, pero sin embargo Dios usó una tabla para salvarlo. Dios usó una tabla para salvarlo. Inclusive el centurión permitió, queriendo salvarlo, que se echaran a nadar las personas. Porque Dios, cuando tú vas haciendo la labor de Él, de alguna forma te vas a llegar a alguien que va a servirle de vehículo para tu salvación. Imagínese, a veces lo único que nos queda no es fuerza, no es dirección, no es ánimo. Esta noche no puedes dormir, a pesar de que has sido fuerte, has tenido de algún tipo de dirección, pero óyeme bien, puedes tener todo el ánimo del mundo, pero a veces lo que te queda es solamente un versículo, una palabra, una promesa, un recuerdo de fe. Lo que nos queda es creer. Yo quiero llevarte a un ejemplo de la vida diaria que le pasó a un pastor de nombre Wayne Cordeiro, hombre que tenía muchos ministerios, hombre muy exitoso en las cosas de Dios, pero se había excedido en las cosas que tenía que hacer y estaba al borde de rendirse, estaba en un colapso nervioso. Tal vez tú has pasado por un colapso nervioso. Tal vez esta noche tienes un colapso nervioso. Este hombre había sentido el dolor de la depresión. Había sentido que ya estaba para quitarse. Pero sin embargo, era un hombre que acostumbraba a leer la Biblia. Y en los momentos más difíciles, agarrarse de la palabra de Dios. Y él había pasado tiempo con el profeta Jeremías. Y descubrió que también el profeta había tenido rechazos, desilusiones, dolores mucho mayores que los míos. Porque el profeta no es alguien necesariamente que profetiza el futuro. Es una persona que lleva la palabra de Dios. Una persona que habla por Dios, que está dispuesto a pasar lo que tenga que pasar. Y aquellos profetas de la Biblia pasaban muchas injurias, muchos dolores. Y allí estaba Jeremías declarando desilusiones y dolores mucho mayores que lo que este pastor tenía.
Y él decía, pensé, creo que se acabó. Yo pagué mis deudas, yo me voy a quitar, que venga otro, que venga otro. Estaba cansado, tal vez tú estás cansado. Estaba vacío, tal vez tú estás vacío, vacía. Y estás loco, estás deseoso por abandonar. Igual que mucha gente hoy se acuesta sin esperanza. Pero hay una tabla que te puede salvar. Pablo tuvo una tabla que le salvó. Jeremías también. El pastor Cordeiro también tuvo esa tabla. Nosotros también hemos vivido, hemos podido aprovechar la tabla que Dios nos provee en nuestra vida. La tabla de Pablo lo vemos en Hechos 27. Resiste con lo que tenga. Él resistió con lo que tenía. Lo que había era tabla, si no sabía nadar. Lo que había era cosas de la nave, si no sabía nadar. Pues mira, se aferró a una tabla. Se aferró a una tabla. Yo no sé si era de los que sabía nadar, yo no sé, pero hermano querido, yo lo veo agarrado a una tabla. Se me antoja en esta mañana, para propósito de este mensaje, él venía agarrado a una tabla. No nadó porque era fuerte, sino porque se aferró a la tabla. A veces la fe no es volar, es flotar. No necesariamente tenemos que con la fuerza echar hacia adelante, a veces no nos queda fuerza. A veces lo que nos queda es flotar, no es correr, es sobrevivir hasta que amanezca. Tal vez esta noche no puedes dormir, pero yo quiero decirte que después de la noche viene la mañana. La tabla de Jeremías fue diferente. La tabla de Jeremías le decía a aquel hombre, al pastor, Jeremías 17:16, en el libro que él escribe, que se llama Caminando con el tanque vacío, él decía que estaba por dejarse, pero él leyó un verso en la palabra de Dios, Jeremías 17:16, que decía, yo no te he abandonado, Dios. A pesar de todas estas cosas, a pesar de que dicen que yo soy un falso profeta, a pesar de que dice, yo no he dejado de ser tu pastor. En medio de su propio agotamiento emocional y espiritual, Jeremías le dice, y este pastor cansado escuchaba, pero yo no me he apresurado a abandonarte ni a dejar de ser tu pastor. Jeremías 17:16. Esa frase fue la tabla para este pastor que estaba cansado, como puedes estar tú en esta noche, que estaba ya hastiado, como puedes estarlo tú en esta noche. La palabra que lo sostuvo, la convicción que lo reorientó. Oye, él mismo dice que él no recibió la respuesta que buscaba, pero sí la resolución para seguir. Y esta noche, todo lo que tú necesitas, tal vez no es una respuesta específica, pero sí la resolución de que Dios quiere que tú sigas, de que nunca te dejará y que nunca te abandonará. Proverbios capítulo 3, verso 3 dice, ata la palabra de Dios a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Esta noche es noche de insistir en la palabra de Dios, de creer la palabra de Dios, de buscar la palabra de Dios, de incisivamente escudriñar la palabra, porque Dios tiene una palabra para ti en esta noche. Dios te dice, yo soy tu Dios que te esfuerzo, nunca te dejaré. Tal vez la tabla no es grande, pero es poderosa si tú la cargas en tu corazón. Si tú coges esta palabra que es viva y eficaz y la escribes en tu corazón y la estudias y la repites y la vuelves a estudiar y la vuelves a repetir y la escribes en las paredes y vuelves a insistir en ella en todo momento. Escúchame bien, si no puedes dormir, si ves colores cuando cierras los ojos, si simplemente no puedes dormir, levántate, pero levántate a estudiar la palabra, levántate a orarle al Dios del cielo, levántate a adorarla, a asombrarte de quién es Él y para qué está Él en tu vida. La tabla revelada, Dios reprendió a aquel pastor cansado como lo hiciera un amigo. Y era como si este pastor entendiera de un amigo, si tú quieres abandonar, abandona. Pero si yo fuera yo, no lo haría tan rápido. No fue un juicio lo que salió de la palabra que este pastor leyó. No fue un grito la voz que escuchó. Fue una suave reprensión de un amigo que te dice, no es tiempo de soltar la tabla. No sueltes la tabla. En esta noche agárrate a la tabla. Hay una tabla de salvación. Yo te quiero compartir un testimonio mío personal. Un día no sabíamos qué hacer al respecto de unas decisiones importantes que teníamos que hacer, que afectaban a mi familia, que afectaban a cada persona que estaba a mi alrededor, ¿verdad? Y no sabíamos qué hacer.
y fuimos al trono de la gracia. Fuimos al trono de la gracia y fuimos allí a nuestro lugar secreto a orar. Era una noche de no saber qué hacer. Y le preguntamos, Señor, ¿qué hago? Dame una dirección. Yo necesito que tú me digas, que tú me expliques por dónde hago, qué quiero hacer, qué puedo hacer, qué hago. Y simplemente escuché una voz, o pude recibir en mi corazón. Salmos 32:8, porque eso es lo que Dios hace. Muchas veces me contesta con una escritura, porque Él sabe que me apasiona la escritura. Él sabe que inmediatamente lo busqué, Salmos 32:8, y pude leer estas palabras. Yo creo que tú lo buscas en tu Biblia en esta noche. Te haré entender, te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Lo que te sostiene no es tu fuerza. Lo que te sostiene no es tu conocimiento. Lo que te sostiene no es tu experiencia. Era como si Dios me dijera eso. Es la palabra escrita en tu corazón. Escribe esa palabra en mi corazón. Óyeme bien, Él no me dijo que hiciera. Él no me dijo exactamente qué tenía que escoger, pero sí me dio la resolución necesaria para saber que la decisión que tomara, Él me la iba a hacer entender, me iba a enseñar el camino en que debo andar y sobre mí fijaría sus ojos. Y eso me da la fe, eso me da la valentía, el denuedo para caminar hacia adelante, porque yo conozco al Dios que me dio esa palabra. Esa palabra estaba escrita en mi corazón. Es la voz que me dijo, camina conmigo. Es como le pasó al Gadareno. Hay una historia en el libro de Mateo del endemoniado Gadareno, donde habla que este hombre que estaba endemoniado, que tenía 6,000 demonios adentro, tan pronto llegó Cristo, se tiró a sus pies, Él caminó hacia allá, Él fue a donde Él estaba, Él fue a donde Jesús estaba, óyeme bien, y caminó con Jesús, y fue libre. Es la tabla que Jesús mismo pone en nuestras manos. El libro de 2 Corintios, capítulo 4, versos 7 al 10, dice: llevamos este tesoro en vasos de barro, derribados pero no destruidos. Somos vasos de barro, pero Dios tiene una palabra. Él pone esa palabra en estos vasos de barro. En esta noche te digo, esta tabla es tuya. Agárrala. No te dejes hundir. No te dejes hundir. No hagas lo que hizo Pedro, que le dijo al maestro cuando lo vio caminar: si eres tú, dime que yo vaya. Y el maestro le dijo: ven. Y mientras él caminaba sobre la palabra, porque Pedro no caminó sobre el agua, Pedro caminó sobre la palabra. Mientras él creyó la palabra, mientras él no le quitó los ojos encima de la palabra, mientras escribía la palabra en su corazón, él caminó sobre las aguas. Pero cuando quitó esa mirada de la palabra, se hundió. No te hundas esta noche en el mar del insomnio, de la desesperación. Esta tabla es tuya. Si tú sintonizaste este programa en esta noche, es porque Dios te está dando una tabla. Aquel pastor dijo: una tablita tal vez no era la revelación que yo buscaba. Tal vez para mí, en lo personal, que quería tomar unas decisiones que afectaban 12 familias, tal vez no era la revelación que yo buscaba, pero me salvó. Me salvó aquella empresa, le salvó el ministerio a este pastor. Del mismo modo, Dios te dice esta noche: no te pido, hijo mío, no te pido, hija mía, que nada es a fuerza propia. Yo te pido que tú te agarres de la tabla que yo te doy, de la tabla de la palabra de Dios que está escrita en tu corazón. Yo te pido y te digo que mi palabra te llevará a tierra firme, como llegó a Pablo. Mi presencia te sostendrá en la tormenta, te haré entender. Te enseñaré el camino que debes andar y sobre ti fijaré mis pasos, mis ojos. La imagen final que quiero dejar contigo en esta noche es que la noche puede estar oscura. El barco puede estar destruido. Ese medio que tú tienes de llegar al éxito en tu vida puede estar destruido. Pero mientras tengas una tabla de fe, a la cual agarrarte, vas a llegar a tierra firme. No te vas a hundir. Dios te va a hacer entender el paso que sigue. Óyeme bien, y todo lo que necesitamos es el próximo paso. Porque un viaje alrededor del mundo comienza con un paso. Todo ocurre como pasó con el endemoniado Gadareno. Caminando, clamando, cerrando, cambiando, caminando hacia Jesús.
Él escuchó una palabra. Caminando hacia Jesús, él clamó y le decía: Jesús, ¿qué tienes conmigo? ¿Qué tienes conmigo? Porque yo quiero que tú sepas que hay algo que Jesús tiene contigo en esta noche. Y él siguió clamando y pudo cerrar, pudo ser libre de aquellas miles de cosas que le ataban. Cerró un capítulo y volvió en sí y entró a usar sus funciones ejecutivas, entró a estar en su entorno correctamente y pudo ser libre. Quiero que hagas esta oración conmigo en esta noche. Una oración de corazón. Cierra tus ojos y repite conmigo en esta noche: Señor, esta noche me aferro a la tabla que me diste, tu palabra, tu pastoreo, tu misericordia. Aunque el barco se me haya roto, tu mano me sostiene. Aunque el camino esté oscuro, tu luz me guía. Aunque mi fuerza se acabe, tu tabla me mantiene a flote. La tabla de mi fe. No me soltarás, no me abandonarás, y yo tampoco te soltaré. Dame resolución en esta hora. Dame paz, dame una vuelta más. Y oro esto en el nombre de Jesús. Amén. Querido amigo, querida amiga, aférrate a la tabla de tu fe. Y recuerda, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, mi Dios, me haces vivir confiado. Te bendigo en el nombre de Jesús.